Si querés Pero si no hay aumentar, problema, ahí. no, yo no tengo problema, pero si querés aumentar ahí abajo tenés la copita de esta para tocar y abrir mayor tamaño. Ahí, esa, de ¿Acá? abajo. No, un poquito más, esa. Ahí está. ¿Se abre? No sé sí, a mí ya me abrió desde mi computadora. No sé si a ustedes les sale. No, a mí no. No, no sale Ana. Voy No, a entrar a Zoom otra vez. Tenés que F5, proyectar toda tu pantalla, no solo el PowerPoint. Ah, bueno, bueno. F5, F5. Gracias. Ahí Ahí está. está. Ahí está el Ahí reloj. sí. Ahí está, genial, genial. Muy bien. Adelante, cuando quiera. Buen día, doctor. Somos el grupo 9 y vamos a estar hablando acerca del treponema pallidum. El treponema pallidum, subespecie pallidum, es un espiroquetidio de espiras regulares. Mide 6 a 20 centímetros de largo por No, 0,1 a 0. milímetros. No, micras, no centímetros. Ah, perdón. Micras. 0,1 a 0,2 micras de grosor. Sus espiras tienen aproximadamente una micra y su número promedio es de 10 a 13. En cada uno de sus extremos presenta 3 fibrillas axiales. Durante los movimientos de traslación y de flexión, las espiras no se pierden. Para el estudio morfológico del treponema pallidum, subespecie pallidum, al igual que para todos los espiroquetidios, se utilizan fundamentalmente dos procedimientos: el campo oscuro para los exámenes en fresco de la motilidad y la impregnación con plata mediante el procedimiento de Fontana para los frotis fijados. Muy bien. Hasta la fecha no se ha aislado y mantenido en cultivos exentos de células. Se ha conseguido reproducirlo en cultivos de células epiteliales de conejo con baja tensión de oxígeno. Se trata de un microorganismo con muy lenta multiplicación, estimándose que su división se realiza cada 30 horas. El treponema pallidum, subespecie pallidum, tiene 4 tipos de antígenos principales. El primero es la cardiolipina, fosfatidilglicerol, que es una sustancia lipídica. Está presente no solamente en los treponemas, sino también en varios tipos de bacterias, plantas y tejidos animales, en especial en el músculo cardíaco que está ubicado en las mitocondrias. Los anticuerpos contra este apteno lipídico se forman por acción directa de la cardiolipina del treponema. Luego Bien, está la... bien. Vean Sí, bien lo que acaba de decir con respecto a la cariolipina. Esto está presente en el treponema pallidum pallidum y nos va a servir después para uno de los métodos de diagnóstico. Atiendan bien el nombre de esa cariolipina. Adelante. luego está el antígeno proteico común de treponema, que se asienta en las fibrillas axiales del microorganismo. La investigación de anticuerpos contra este antígeno carece de valor, ya que el mismo es común a todos los treponemas, sean patógenos o bien simples comensales. El antígeno polisacárido específico para treponema patógeno es un antígeno común de las especies patógenas. El treponema pallidum, subespecie pallidum, es el agente de la sífilis en el humano y sus características clínicas son el contagio, que en el 95% se da por la vía sexual. Es menos frecuente el contagio a través de otras mucosas como podría ser la oral o la anal. También puede contagiarse la sífilis de la madre al hijo a través de la placenta y por vía transfusional. Su periodo de incubación es alrededor de 20 días. En el periodo primario, cuando el contagio es sexual, la primera manifestación es una úlcera, cuya ubicación en el sexo masculino es habitualmente en el pene, siendo más frecuente en el surco válvano prepucial, pero puede estar ubicada en el glande
o también en cualquier otra parte del pene. Es casi siempre única, con tamaño que oscila alrededor de 1 centímetro de diámetro. No es una úlcera fugaz, porque dura alrededor de unos 20 a 30 días. En la mujer, la úlcera primaria se localiza en más del 80% de los casos en el cuello uterino, por lo cual a menudo pasa desapercibida y también puede dar lesiones en los genitales externos. Bien. En cualquiera de los casos hay adenitis satélite, con ganglios generalmente pequeños. No tienen adheraciones que rodan libremente bajo la piel. Raramente la adenitis es más importante. Y al final del periodo primario se produce la bacteriemia, durante la cual el Treponema pallidum invade el organismo y si no se realiza tratamiento alguno, la bacteriemia durará un promedio de 8 años, momento durante el cual la madre con sífilis que no ha sido medicada contagia a través de la placenta al feto. Durante este periodo, la transfusión de sangre es otra forma de contagio de la enfermedad. El periodo secundario aparece generalmente entre los 2 y 6 meses que siguen al periodo primario. Los síntomas secundarios pueden comenzar estando presente la úlcera primaria. Durante el periodo secundario se observan lesiones eritematosas, no son pruriginosas ni equimóticas de la piel, diseminadas por todo el cuerpo. Estas son más visibles en las zonas donde la piel es fina, como pueden ser las nalgas, la cara interna de los muslos y el abdomen. Son mucho más fáciles de ver en personas de piel blanca que en las de tez morena o francamente negra. En las mucosas, las lesiones son muy importantes. En la boca, mostrando placas ulceradas, molestas y dolorosas. Y en los genitales externos aparecen condilomas, planos perigenitales y perianales. A ellos se agregan alteraciones de índole general, tales como febrículas, cefalgias intensas, decaimiento y adelgazamiento. Periodo latente. Es el Sí, periodo en el cual no existen síntomas de la enfermedad. Algunos denominan periodo latente precoz a los 2 primeros años que siguen al periodo secundario y periodo latente tardío a los años siguientes al precoz hasta antes del inicio del periodo terciario. Luego tendríamos el periodo terciario, que en esta etapa las lesiones son observadas más frecuentemente en el corazón, grandes vasos y sistema nervioso central. La sífilis terciaria puede afectar a cualquier órgano y en este periodo también tenemos lo que viene siendo la neurosífilis, que es una manifestación tardía después de 5 años o más del periodo primario en un porcentaje variable entre los pacientes no tratados. Las formas clínicas que adopta la neurosífilis pueden ser demencia paralítica, esclerosis lateral amiotrófica, sífilis meningovascular, atrofia óptica, entre otros. Luego estaría la sífilis cardiovascular, que se puede desarrollar a partir de los 10 años del proceso primario en los pacientes no tratados. En estos casos se puede llegar a producir afectación en las arterias de la aorta y pulmonar. Luego está la sífilis congénita, que se manifiesta debido a la infección transplacentaria del feto, en donde el 25% de los niños infectados no llegan a completar su desarrollo y el embarazo termina con el aborto que se produce por lo general antes de los 4 a 5 meses de gestación. Y otro 40% de los niños pueden desarrollar malformaciones permanentes como ictericia, anemia hemolítica y lesiones respiratorias. vamos, eh, vamos a hacer lo siguiente. ¿Puedes pasar otra vez las etapas del anterior cuadro? Eso quiero que sepan bien, estos periodos donde está, porque de acuerdo a eso también se puede hacer el diagnóstico, la metodología para el diagnóstico, ¿verdad? La que va a usar en microbiología para el diagnóstico. Ven que ahí habla del chancro sifilítico. Es lo que se llama también chancro duro. Quiero que se acuerden de ese nombre de chancro duro. ¿Por qué? Porque existe otro chancro que es chancro brando, que es producido por Haemophilus ducreyi. Entonces, chancro duro es la lesión sifilítica llamada chancro sifilítico, chancro duro, que no duele, tiene un reborde y una lesión que, como dijo la compañera, tiene ubicación genital externo. En el hombre se nota muy bien,
La mujer es más difícil porque aparece el cuello y también en los labios, ¿verdad? En los labios mayores y menores puede aparecer. Así que esto es importante recordar que es la primera etapa de la infección. Está la lesión genital y en el hombre se ve también en el cuerpo del pene o en el surco balano percusial. Ese chancro que aparece ahí, ese chancro de inoculación, cuando ingresa la bacteria y entonces es característico en esa primera etapa. Y además como ingresa por ahí la bacteria, de ahí se toma para el diagnóstico que ustedes ya citaron, que es la, la metodología de campo oscuro, que se hace observación microscópica obteniendo el material directamente. Por eso es importante recordar que en la primera etapa nosotros no vamos a hacer todavía los estudios inmunológicos o serológicos de sangre para diagnosticar la sífilis. Lo que vamos a hacer es ver si hay una lesión genital o una lesión que es el primer chancro que aparece, el chancro duro, ¿verdad? Entonces, atiendan bien que es de acuerdo a la etapa en la que se presenta la patología que vamos a usar la metodología adecuada. Digamos que la microscopía de campo oscuro es utilizar un microscopio que al observar el ocular vamos a encontrar totalmente a oscuras todo, ¿verdad? Y al poner el material, si es que hay treponema pallidum, se ve muy bien, así bien refringente al treponema, ¿verdad? Y como tiene unas fibrillas y le hace mover, tiene movimientos de rotación y traslación que son importantes, se ve muy bien la bacteria moviéndose. Entonces es muy importante porque se ve porque no se hace fijación de la bacteria. Se toma de la lesión el material y se mira al microscopio. Esa es la primera etapa. Ese chancro duro, el chancro sifilítico, eh, con el tiempo va desapareciendo y la persona cree que si no se hizo tratamiento, cree que se está curando, ¿verdad? Y entonces pasa después al periodo secundario. Ven ustedes ahí dice sífilis secundaria, aparece entre 2 a 6 meses del periodo primario, ¿verdad? Después del periodo primario. En ese momento la gente se olvida que tuvo esa lesión, entonces ve en el periodo secundario en la superficie del cuerpo puede aparecer como brotes de un exantema en la superficie, inclusive en la palma de las manos y en la planta de los pies. Eso es muy característico del periodo secundario o sífilis secundaria, o se llama también secundarismo sifilítico. ¿Ya? Quiero que se acuerden bien, porque viene la gente, dice al médico, dice, parece que tengo una alergia, porque me sale todo esto acá en las manos. Si le pones en las manos, así, la palma de las manos, con esas erupciones en la superficie y en la planta de los pies, ustedes piensen enseguida que podría ser. Sí, podría ser una cuadro de alergia, pero no tienen que olvidarse de que tienen que investigar en ese paciente si tiene o no tiene sífilis, ¿está? Porque en el periodo sifilítico de sífilis secundaria aparece esto que se llaman las sífilides, ¿verdad? Que son entonces en la etapa secundaria o secundarismo sifilítico, ¿está? Ahora, el periodo latente, como dice su nombre, ya hay no se siente nada, uno puede detectar la presencia de treponema pallidum por métodos inmunológicos, ya haciendo el análisis de sangre donde yo encuentro anticuerpos. Y después vamos a hablar con ustedes de la metodología que se va a emplear. Entonces es importante que vayan recordando las etapas. Vamos a ir a la siguiente lámina, por favor. Y acá tenemos el periodo terciario, sífilis terciaria u orgánica, ¿verdad? Donde nosotros tenemos las lesiones en los órganos internos y tenemos los grandes vasos, sistema nervioso ya comienza a tener acción por acción de treponema. Se ubican en hígado, se ponen en hueso, en cerebros, ¿verdad? Y entonces aparecen también lo que se llaman los gomas sifilíticos, gomas,
¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, en el hígado puede haber un sitio donde aparece este treponema y entonces queda el tejido hepático reblandecido, una goma, por eso se llama goma sifilítico en el cerebro que puede aparecer ahí. Y esto va extendiéndose en el cerebro, se va extendiendo y llega hasta una situación que se llama PGP, parálisis general progresiva, ¿verdad? Y hay una marcha, digo, cómo camina el paciente cuando llega, vos le haces caminar, llega y van a ustedes a aprender mucho mejor esto de las presentaciones que tiene cuando camina. El paciente van a ver en semiología médica, van a ver que hay una marcha del tabes dorsal. Tabes se refiere a sífilis, ¿está? Entonces la marcha del tabético, o sea, la marcha del sifilítico. Entonces va caminando y uno tiene, por la dificultad que tiene para moverse, y que como que arrastra la punta de los pies, los dedos, ¿verdad? De los pies, ¿verdad? Entonces es muy característico. Entonces tenemos una progresión en el sistema que lleva entonces a la situación de los gomas y con eso una alteración total del sistema nervioso, del corazón, etcétera, ¿está? Aparte, es un capítulo aparte lo de la sífilis congénita, ¿está? O sea, que el treponema que pasa a la madre, al feto, la madre que estaba con sífilis. Y acá hay una cuestión que ustedes a partir de ahora y siempre tienen que recomendar. Ustedes ven una persona embarazada, una mujer que está embarazada, y si no tiene conocimiento de qué tiene que hacer, tienen que recomendar siempre, siempre, siempre recomienden de que tiene que hacer un seguimiento, un prenatal, un estudio prenatal, y en ese estudio prenatal, en el protocolo de investigación siempre aparece el estudio que se va a hacer en el laboratorio, el estudio para ver si tiene o no tiene sífilis. ¿Por qué? Porque si uno deja evolucionar a la madre que tiene sífilis con el feto que recibe por vía transplacentaria el treponema, entonces va a desarrollar esta parte de sífilis congénita que es muy grave para el feto. En algunos casos muere, el feto se deja de vivir y por otro lado, cuando continúa, hay alteraciones que, como dijo el compañero, hay alteraciones que se producen que son muy, muy importantes. Y entonces tenemos acá algunas situaciones que aparecen en el caso de sífilis, congénita. Se produce, por ejemplo, lo que se llama hay una tríada que se refiere a la situación que presenta. Puede haber, por ejemplo, lo que se llama los dientes de Hutchinson. Los dientes de Hutchinson son los dientes que se van formando los dientes y entonces tienen en la parte terminal de los dientes, aparece como serruchito, así como serrucho, ¿verdad? Como si fuera un serrucho, como esos cuchillos que tienen un serruchito así. Bueno, aparece eso, son dientes de Hutchinson. Además aparece lo que puede establecerse lo que se llama la nariz en silla de montar. Ustedes conocen la silla de montar, en la que se pone por ejemplo, a un caballo, y tiene el sitio donde uno se apoya. Entonces, eso ocurre acá, en esta zona. ¿Eh? En este sitio aparece lo que se llama la nariz en silla de montar. Está hundido, ¿verdad? Y por eso se llama en silla de montar. Y otra de las cosas que aparece vienen a ser las piernas en sable, la tibia en sable, la tibia, exactamente la tibia. Entonces en sable y entonces tienen las piernas así arqueadas, ¿está? Entonces eso es característico de una sífilis congénita. Por lo tanto, siempre recomienden que por el bien de la madre y por el bien del hijo, del feto que está desarrollando, tienen que hacer el prenatal. Por favor, ustedes tienen que recomendar, ya son parte, ustedes están segundo, pero ya son parte del acompañamiento de salud de la gente. Ustedes van teniendo muchos conocimientos que mucha gente no tiene, entonces tienen que aprovechar y tienen que recomendar y ver las cosas como se hace, ¿tá? Entonces es muy importante que se haga el seguimiento. No es que se va una vez cuando está embarazada y se acabó el problema, no.
tiene que hacer todo completo. Cada vez que el médico, el ginecobstetra, le dice, venga tal día, tienen que recomendar que se cumpla por el bien de los dos, de la madre y del feto y del chico que nace. ¿Está? Entonces es muy importante esto que recuerden. Después vamos a ver nosotros con ustedes de cómo se hace el diagnóstico en laboratorio, ¿verdad? Pero tienen que hacer este seguimiento, es importante. Esto que va desde la sífilis primaria hasta la sífilis terciaria, ¿verdad? O pasando por la congénita, esto es lo que se llama la historia natural de la sífilis. O sea, cómo comienza y cómo va evolucionando hasta llegar a la parálisis general progresiva, que es la parte de la sífilis terciaria. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces quiero que lean por favor todo esto en el libro para tener en cuenta todos estos pasos. Y les recomiendo una vez más, ustedes ya deben ir, tienen que servir a la comunidad en el sentido de apoyar estas situaciones y sobre todo en una mujer embarazada, saber guiarle y saber decirle cómo tienen que comportarse para evitar una serie de cosas. ¿Está? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿No hay nada? ¿Se entendió? No, sí se ¿Está? entendió. Bien. Entonces, adelante, vamos con los compañeros. A ver. Ay, ahí está. Muy bien. ¿A dónde se va eso? Ah, perdón, estaba silenciado. Ahora sí. Bueno, también existen sujetos que pueden llegar a presentar inmunidad, que es cuando la persona con sífilis no tratada tiene resistencia a la reinfección, no desarrollando lo que viene siendo el chancro primario, aún en caso de exposición a la infección. Luego tendríamos lo que viene siendo el diagnóstico, que para el diagnóstico de la sífilis se puede utilizar procedimientos de tipo directo o indirecto. Decime una Eh, cosa. Esas láminas que pasaste recién, no me dijiste nada. no, eso va relacionado ya al los casos clínicos y eso no. ¿Van a mostrar después? Podemos volver a mostrar, pero no Sí, estaba yo quiero ver, planeado. yo soy curioso, quiero ver. A ver, dale, vamos a ver lo que pasa. Y después vamos a ver la diagnóstico. Ok. Bueno, lo que viene siendo el diagnóstico directo, que es el que había mencionado el doctor, es un medio específico e inmediato para el diagnóstico de la sífilis. Lo que yo quiero son esas dos láminas que pasaste después Ah, de ok, la sífilis congénita. Eso es lo que quiero ver. ok. Había otra antes. Esa. Ahí está, mira, mira, ahí está. ¿Viste qué lindo, verdad? Ahí se ven los chancros y lo que viene siendo las Ahí se úlceras ve. en la boca. Eso, esas manos que pusiste ahí, con esa foto que pusiste, eso es muy significativo. Si aparece algo así, esa erupción en la superficie, en la palma de las manos, hay que pensar en esto, ¿verdad? Y el secundarismo puede aparecer inclusive en todo el cuerpo, como ves en la última lámina, ¿ves cómo se desarrolla en la superficie? Lo otro en la boca es también una presentación del chancro, pero en una situación diferente a la genital que estábamos hablando, ¿verdad? Está muy bien. Por eso quería que recalquen esta foto, porque está muy linda, donde ustedes se van a recordar de este tipo de cosas, ¿verdad? La siguiente que tenías era, la que seguía esta. No, esa es la anterior. Ya hablaste. Ese ya vimos. Y la siguiente. Eso, ahí está. Ahí estabas hablando, ¿verdad? Bueno, hoy ya hablaste todo esto. La siguiente diapositiva sería, por favor, Ana. Eso, Bueno, muy bien, muy bien. A ver, está mencionando lo que viene siendo el método que había estado hablando el doctor, que sería la identificación, digamos, del treponema pálido mediante microscopía de campo oscuro, sí. que viene siendo con el uso de muestras procedentes de un individuo infectado. Y los estudios en el campo oscuro son especialmente útiles durante la sífilis primaria, la secundaria y en las recaídas infecciosas. Ahí
digamos que sería cuando el enfermo presenta lesiones húmedas, por ejemplo, chancros, condilomas o placas mucosas que tienen un número elevado de treponemas. Bien, ahora ya que hay unas palabras que estás usando que me gustaría insistir. Dijiste que se puede producir chancros, ¿verdad? Y Así es. en la primera etapa, la etapa aguda de la enfermedad, tenés la lesión que es el chancro duro, el chancro sifilítico, y de ahí sacas el material para la lesión. Después que viste esas manos o en el cuerpo, cuando son húmedas y pueden tomarse material, se puede hacer lo mismo. Entonces se hace microscopía, por eso es directo, porque directamente se ve lo que está. Aparte de eso, hay una coloración que antes se usaba, ahora ya casi no, porque como se tiene el campo oscuro ya es diferente, se ve mucho mejor con el campo oscuro, pero antes se hacía la observación con una coloración de Fontana. Ustedes citaron la coloración de Fontana. La coloración de Fontana es una coloración de impregnación argéntica. ¿Qué quiere decir impregnación argéntica? Que el reactivo que se usa para observar es La plata. eso es nitrato de plata amoniacal. Como es plata, y ustedes se acuerdan del símbolo de la plata, Ag, que viene de argentum, entonces es impregnación argéntica, coloración de Fontana, o más exactamente coloración de Fontana Tribón 2, así se llama. Entonces nosotros hacemos la coloración de Fontana Tribón 2, o se hace el campo, digamos que la observación del material al campo oscuro. Es muy importante eso, ¿verdad? Para poder hacer en la etapa donde nosotros podemos ver una lesión. No es en otro momento. Y puede ser, como dijiste, hay una palabra que dijiste, condiloma. ¿Qué es un Así es. condiloma? Eh, Condiloma es una sobrelevación en la superficie de la piel, que es como una especie de verruga, que en el caso del treponema pallidum da lo que se llama un condiloma plano, porque es una sobrelevación verrucosa, pero no muy desarrollada como las verrugas. ¿Ustedes vieron alguna verruga alguna vez? Esas verrugas que están producidas por el virus papiloma humano. El virus papiloma humano produce verrugas grandes, o a veces hay otras que parecen los dedos, cosas así, pero genitales sobre todo da eso. Y quiero que sepan diferenciar condilomas planos por treponema pallidum. Y eso se observa habitualmente, por ejemplo, en genitales o más digamos, la zona perianal cuando se ha hecho el sexo anal. ¿Está? Entonces aparece eso y uno puede tomar el material de esa lesión de ese condiloma que dijiste, ¿verdad? Condiloma plano, se toma el material, o sea, un campo oscuro, un Fontana tribundo, ¿está? Entonces, por eso quiero que se acuerden bien. Condilomas planos, ¿en qué momento? En treponema pálido. Condilomas acuminados, vamos a ver después cuando veamos virus, el virus papiloma humano, ¿está? Lo mismo, esto es para cuando nosotros decimos esto. Y lo otro que tenemos que acordarnos que cuando digo chancro duro, se refiere a treponema pálido. Cuando digo chancro blando, se refiere a Haemophilus ducreyi. ¿Está? Así que atiendan esas denominaciones que son importantes. Muy bien, está muy bien este cuadro presentado acá está muy interesante porque habla de método directo y los indirectos ya es cuando ya no se tiene la lesión, ¿verdad? No se tiene la lesión, yo no puedo raspar ya la superficie del cuerpo, no puedo sostener ningún lado, entonces se hace la búsqueda de anticuerpos, ¿verdad? Con antígenos treponémicos o no treponémicos. Muy bien, adelante. Así mismo, doctor, sería la investigación, o sea, entrando ya en lo que viene siendo diagnóstico indirecto, sería como la investigación de anticuerpos en un suero sanguíneo, Muy bien, que es por lo cual se lo llama también métodos serológicos. muy bien. Y Eso es. existen dos tipos de pruebas serológicas que serían las pruebas no treponémicas y las pruebas treponémicas. Sí, Estas pruebas se diferencian en que los antígenos utilizados y en el tipo de anticuerpo que se determina. Digamos que las pruebas no treponémicas son muy sensibles, especialmente en el estado secundario, aunque relativamente específicas ya que detectan anticuerpos
inespecíficos que pueden estar asociados con diversas condiciones médicas y factores no relacionados con la sífilis, Sí, como sí. puede ser VIH u otros. Así que eso puede llegar a producir falso positivo. Falso positivo. En- Porque no es específico, ¿verdad? Muy bien. claro, ¿Te acuerdan que la compañera dijo que tiene como antígenos la cariolipina? Y ahí justamente vos pusiste en indirecto, dice antígenos no treponematóxicos o no treponémicos, que es extracto cariolipina, ¿verdad? No es específico de todo el treponema, pero se usa de la cariolipina que se obtiene del corazón de del ganado vacuno, ¿verdad? Y las otras treponémicas o trepanomatóxicos quiere decir que se obtuvo de un extracto de treponema. Esa es la diferencia que está acá. Por eso en indirecto hay de dos tipos que vamos a conversar enseguida sobre eso. Adelante. claro. Y es por eso también que ante una prueba, o sea, una PNT reactiva, lo ideal sería que se realice una prueba treponémica para confirmar el diagnóstico de la sífilis, ya que la prueba treponémica detecta anticuerpos contra el treponema pallidum ya Muy directamente, bien, muy convirtiendo bien. ya en una prueba altamente específica. Sí, porque como dijiste, puede a veces la no treponémica puede dar reacciones con otras situaciones y dar falsos positivos, ¿verdad? Entonces, si te da eso, tenés que hacer después recurrir a la prueba treponémica, que es confirmatoria. La prueba treponémica es confirmatoria. La no treponémica es para un screening o tamizaje, como se le dice, para ver si hay infección por treponema pálido. Muy bien, adelante. Eso sería todo por mi parte, doctor. Sí, entonces ahí quiero que, después que viene, ¿sobre qué van a hablar después? Acerca de las reacciones positivas falsas, doctor, y del tratamiento. Ah, bueno, entonces eso quiero escuchar, a ver, falsas positivas, esas cosas. A ver, adelante. Ahí está entonces este, la diferencia entre lo que viene a ser una prueba directa y lo que puede ser una indirecta. Directa es cuando se le ve al agente causal. ¿Y cuál es la que se le ve? Como dijeron ustedes, el campo oscuro. Yo miro al microscopio y está el treponema ahí. En cambio, cuando yo digo que es una prueba indirecta, entonces busco al anticuerpo. ¿Está? El anticuerpo, y para buscar al anticuerpo le agrego un antígeno. ¿Qué antígeno? Antígeno treponémico o no treponémico, ¿verdad? Entonces, si es no treponémico, es la prueba donde utilizo cariolipina, ¿verdad? Porque es la cariolipina es común al corazón de bovino y al treponema pálido, ¿verdad? Y la otra sí es la treponémica, es un extracto directamente obtenido del treponema pálido. Entonces, esto que está poniendo ahora reacciones positivas falsas, muy interesante que recuerden porque puede ocurrir con las no treponémicas. Adelante. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Yo les estaría hablando sobre las reacciones positivas falsas. Lo que dice sobre eso es que ninguna de las pruebas serológicas usadas en el diagnóstico de la sífilis es absolutamente sensible y totalmente específica. Por lo tanto, las reacciones positivas falsas ocurren cuando se usan técnicas serológicas que utilizan antígenos no treponematóxicos. Se han observado reacciones positivas falsas en diferentes procesos agudos como hepatitis, neumonías, virosis diversas, paludismo y sepsis, en los cuales el título de anticuerpos en la BR no alcanza generalmente lo establecido. Pero las reacciones con antígenos trepanematóxicos son negativas. De cualquier manera, la reactividad en estos casos es transitoria y no suele pasar de los 6 meses. Por lo tanto, lo que más es recomendado es pasar por un control periódico hasta completar un año. Esto generalmente aclara el diagnóstico. La falsa positividad en las pruebas serológicas puede no obedecer a las causas anteriores y generalmente la reactividad se puede mantener por un periodo mucho más largo y hasta ser permanente, hecho que se observa en las infecciones crónicas como la lepra, en las hepatitis crónicas, en la lupus eritematoso
diseminado y en otras enfermedades autoinmunes. La prueba Sí. de FTABS, Voy a aprovechar lo que dijiste para insistir en algo. Vos adelante, dijiste doctor. que pueden dar reacciones falsas positivas, Así ¿verdad? mismo. Y una de las pruebas que se usa para hacer un tamizaje o screening, que se hace rápido y es más barato, es la prueba VDRL, una Sí. V corta VRL, ¿verdad? Y vos hablaste de títulos. Sí, hay títulos. ¿Qué quiere decir los títulos? Que se diluye el suero del paciente. Entonces hay títulos 1.1, 1.2, 1.4, 1.8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 y así va siguiendo la dilución. Pero estas diluciones no se pueden hacer, digamos, hasta eternamente, sino que llega hasta un punto. Ahora, habitualmente cuando hay títulos altos, por ejemplo, 1 en 512, sí, ya eso es definitivamente sífilis, ¿verdad? A ver si es 1.32 también es sífilis, pero si es una reactiva 1.1 o es débil reactiva, ¿verdad? O Puede alcanzar hasta 1.2, 1, puede alcanzar hasta ¿verdad? 1.8. Sí, 1.8 en adelante ya es positivo, exactamente, muy Sí. bien. Y en cambio nosotros por debajo, uno puede dudar. Pueden ser dos cosas. Uno, que está comenzando la sífilis y está subiendo el título, ¿verdad? Y lo otro, que sea un título falso positivo, ¿verdad? Lo que estás presentando acá. Entonces, por eso, cuando me da un falso positivo, cuando dijiste en la espirosis, ¿qué quiere decir en la espirosis? Cuando hay un cuadro de fiebre por tauripán, una cosa que puede dar. También puede dar títulos bajos, muy bajos, 1.1, 1.2, puede ser cuando el embarazo, eso no quiere decir que esté con sífilis, ¿está? Pero yo cuando tengo una mujer que está embarazada y tengo un título de BDRL 1 en 2, ¿qué tengo que hacer? Lo que pusiste ahí al final, la prueba FTABS. ¿Por qué? A ver, explícame un poco eso, está ahí. La prueba de FTAS es útil como para descartar reacciones positivas falsas y para diagnosticar sífilis congénitas investigando anticuerpos del tipo IgM. Muy bien, y acá voy a tocar otra vez algo con respecto a esto. Es muy importante lo que pusiste acá, porque la prueba de FTABS es confirmatoria. ¿Y ahí qué te dice FTABS? Es una prueba treponémica, dijeron ustedes, ¿verdad? Y si es una prueba treponémica, eso te dice positivo o negativo. Si vos tenés una persona que tiene no sé, una embarazada y tiene 1.1, el de la BDRL, entonces yo tengo la obligación de hacerle un FTABS, porque es una prueba treponémica confirmatoria. Y si ahí me da negativo, quiere decir que no tiene, que es nada más que un falso positivo por el estado en que se encuentra. ¿Está? Ahora, también sirve para detectar si es una sífilis congénita. Por ejemplo, en el caso de un recién nacido, se le hace investigación de IgM. IgM es una de las inmunoglobulinas que producimos y que es la primera inmunoglobulina que se produce cuando hay una infección. Entonces, nosotros sabemos que en las infecciones, las inmunoglobulinas que aparecen son la IgM y la IgA, perdón, la IgG, disculpen, IgM e IgG, ¿verdad? La IgM es la primera que aparece en el momento que hay infección. Si yo le hago a un chico la detección de IgM, quiere decir, y si tiene positivo, quiere decir que él produjo esta inmunoglobulina. Entonces quiere decir que es una sífilis congénita porque a través de la placenta le llegó al chico, le llegó el treponema y él produjo las inmunoglobulinas M para, digamos que, neutralizar la acción de ese treponema, ¿verdad? Entonces, por eso es importante el FTABS. Entonces, ¿para qué sirve el FTABS? Para, como pusiste ahí, descartar reacciones positivas falsas y diagnosticar sífilis congénita. ¿Para qué sirve la BDRL? La BDRL es una prueba no treponémica y sirve para detectar estados de infección por treponema. Es no treponémica, pero sirve a títulos altos, ¿verdad? Y también sirve para ver cómo sigue el tratamiento, ¿verdad? Si yo tengo un paciente que comienza con un 512, ¿verdad? Y después le hago el tratamiento con penicilina,
entonces va bajando el título, llega por ejemplo a 1.32, 1.8, va bajando, quiere decir que está funcionando el tratamiento. Y aparte, a veces ocurre que está, por ejemplo, en 1.8, 1.4, y después se hace otra vez el control y aparece otra vez 1.32, sube otra vez. ¿Qué es lo que pasó? No es no es que se produce una resistencia al antibiótico. Es que, porque el treponema, hasta ahora se ha encontrado siempre que el treponema es sensible a la penicilina. Lo que pasa es que pudo haberse otra vez reinfectado, el paciente se reinfectó y está comenzando a subir otra vez los títulos. ¿Está? Entonces, por eso la BDRL sirve para ver cómo está el paciente, para si si cómo se las reacciones positivas falsas, se diagnostica un FTABS, porque me da negativo o positivo. Si me dice que es negativo, es una falsa positiva. ¿Verdad? Y para sífilis congénita. Así que quiero que atiendan bien esto que hemos conversado ahora, porque es muy importante, porque tenemos que saber interpretar esas respuestas del laboratorio para ver cómo está el paciente. ¿Está? Si algún compañero quiere hacer una pregunta, si hay alguna dificultad, si hay algo que no está bien claro, entonces puede decirnos. Creo que no, doctor. ¿No? ¿Está bien? Bueno, entonces seguimos con el compañero que está hablando de las pruebas. A ver, adelante. Ok, bueno, seguimos. Ahora mismo hablaremos sobre el tratamiento y ahí tocando un punto en el que usted ya habló, doctor, que el tratamiento más utilizado y de mayor elección es la penicilina. En el caso de la sífilis, en cualquiera de sus periodos. Desde el momento en que no se ha hasta el momento no se ha demostrado que existe resistencia por parte del treponema pálido hasta hoy en día. La Sí. penicilina puede alcanzar niveles mínimos de suero sanguíneo para obtener un resultado antitreponema efectivo. El nivel que debe mantener por 10 días, cuando menos, en la sífilis primaria, 15 días en la sífilis secundaria y 21 días en la sífilis orgánica y en la sífilis latente. La penicilina benzatínica 633, aplicada cada 48 horas, cubre perfectamente dicho objetivo. Otras drogas que se pueden utilizar en caso de que la persona presente un tipo de alergia a la penicilina son las tetraciclinas y la eritromicina. El control del tratamiento de la sífilis es clínico y serológico. El control clínico consiste en observar la curación de las lesiones con desaparición de signos y síntomas de la enfermedad. Lo que ocurre en forma evidente en las formas primarias y secundarias de la sífilis, al observarse la desaparición del chancro y de las lesiones de la piel, tanto también las mucosas, no ocurre lo mismo con las lesiones de la sífilis orgánica y nerviosa, en las cuales no puede apreciarse mejoría clínica. En razón de que las lesiones existentes pueden ser irreparables por la destrucción del tejido por parte del treponema pallidum. En la sífilis primaria, secundaria y latente precoz, hay un rápido descenso del título de los anticuerpos a las pocas semanas del tratamiento terminado, negativizándose las pruebas antes de los 6 meses. En el periodo latente tardío y en la sífilis orgánica, el tratamiento tarda un tiempo más prolongado en provocar un descenso de los anticuerpos en contra del treponema pallidum. Existen o llegan a existir pacientes que presentan reacciones positivas inalteradas hasta después de varios años de haber hecho un tratamiento bien llevado. En estos casos, es recomendable mantener una conducta expectante y un estricto control clínico serológico antes de decidir la aplicación de una nueva serie de tratamientos. El control serológico debe hacerse tanto con BDRL como con FTA-ABC, investigando anticuerpos en las fracciones IgG e IgM
cada 3 a 6 meses, observando si se presentan variaciones en los títulos y solamente un aumento de los mismos. Indicaría que la enfermedad se encuentra todavía presente y en actividad, con lo que un nuevo tratamiento estaría plenamente justificado. El uso de 1 a 2 gramos de probencina diariamente permite conseguir niveles más elevados de penicilina en el suero sanguíneo al bloquear la eliminación renal del antibiótico. Muy bien. Este es tratamiento y acuérdense que dijo muy bien de que es todavía sensible a penicilina, el treponema pálido. ¿Está? Hasta hoy en día. Exacto, por eso es que es importante recordar ese hecho, ¿verdad? De que una de las formas de tratamiento es la utilización de penicilina. Cuando el paciente es alérgico a la penicilina, entonces se ve otra posibilidad, por ejemplo, la eritromicina se puede usar también, pero lo más efectivo es la penicilina. ¿Estamos? Muy bien, adelante. Dale. El Treponema pallidum, subespecie pertenue. Los trabajos realizados. Pertenua. Pertenue. Los trabajos realizados utilizando la técnica de hibridación del ADN entre Treponema pallidum, subespecie pallidum, y Treponema pallidum, subespecie pertenue, demostraron una homología cercana al 100%, lo que equivale a decir que ambos microorganismos son una misma especie. Su morfología sería similar a la del Treponema pallidum, subespecie pallidum, y se observan los exámenes directos utilizando el condensador de campo oscuro o haciendo estudios con impregnación de plata, que sería la fontana. Muy bien. No ha sido cultivado en medios sin células. Sus cuadros clínicos serían Treponema pallidum, subespecie pertenue, es el agente de la Frambesia pian en el humano. Es una enfermedad que presenta mayor frecuencia en las regiones tropicales de África, Asia, América e Islas del Pacífico. Se manifiesta en su inicio con la aparición de un pequeño tumorcillo o pápula eritematosa en la piel, tras un periodo de incubación de 3 a 4 semanas. El contagio es directo, aunque no precisamente sexual. Posteriormente aparecen lesiones similares en otras regiones, especialmente en las regiones perigenitales, condilomas que corresponden al periodo de diseminación o periodo secundario de la enfermedad. Después de algunos años, pueden observarse lesiones orgánicas en varios órganos y aparatos, especialmente en los huesos. Su diagnóstico sería empleando los mismos procedimientos que los señalados en el diagnóstico del Treponema pallidum, subespecie pallidum. Los procedimientos directos e indirectos usan los mismos reactivos que los usados en el diagnóstico de la sífilis, y no es posible hacer un diagnóstico diferencial con estos procedimientos. Su tratamiento sería similar en todo el de la sífilis. Perfecto, así que si ustedes estudiaron súper bien sífilis, lo de Treponema pallidum, entonces al pelo, ¿verdad? Ahí fíjense que en este caso y también en el anterior y lo que viene, no se cultivan en medios artificiales, ¿está? Yo quiero que recuerden así dos bacterias grandes, ¿verdad? Que no se cultivan en medios artificiales, como son el Treponema pallidum y Mycobacterium lepre, ¿está? Acuérdense bien, eso no cultivan en medios artificiales. Se han hecho estudios para cultivar en líneas celulares, pero en medios artificiales no cultivan. Está muy bien eso. Adelante. Dale. Como les estaba diciendo hace rato, el Treponema pallidum, subespecie pertenue, es el agente de la Frambesia pian en el humano. Es una enfermedad que afecta principalmente a las regiones tropicales de África, Asia, América e Isla del Pacífico. Y afecta a los huesos y a las articulaciones causadas por la espiroqueta Treponema pallidum pertenue. Y ahí se pueden ver en las imágenes. Muy bien. El Treponema pallidum, subespecie endemicum, es agente de una enfermedad similar en sus características clínicas a la frambesia, denominada Vegel o sífilis endémica en el Medio Oriente. El agente causal tiene las mismas características que el Treponema pallidum, subespecie pallidum, y utiliza los mismos procedimientos de diagnóstico y tratamiento. Los estudios de hibridación de ADN muestran la homología casi total entre el Treponema pallidum, subespecie pallidum,
el Treponema pallium, subespecie Pertenue, y el Treponema carateum. Su morfología sería similar al Treponema pallidum, subespecie Pallidum, y el examen directo sería utilizando el campo oscuro y el procedimiento de la impregnación argéntica de Fontana. Y no ha sido cultivado hasta la fecha, o sea que su cultivo no se ha logrado hasta la fecha. Sí, cultivo medio artificial, sí. Bien. Los cuadros clínicos es una enfermedad relativa a alta frecuencia en México, Colombia, Centroamérica e Islas del Pacífico. La lesión primaria es de asiento cutáneo y se presenta como una placa eritematosa y pigmentada, que al cabo de un año se vuelve hiperqueratósica y despigmentada, simulando a veces un vitíligo. La enfermedad se denomina karate o pinta. Su diagnóstico sería utilizando los mismos procedimientos que para el Treponema pallidum, subespecie pallidum, y su tratamiento sería igual que el empleado en la sífilis. Muy bien. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el Treponema incendi. Su morfología es espiroquetidios de 5 a 6 micras de largo por 0,2. ¿Qué pasó? Perdón, no te 16. escuché. 16. 16, perdón. De largo por 0,2 a 0,3 micras de grosor. Se los encuentra frecuentemente asociados a bacterias del género Fusobacterium, asociación fusospirilar. El examen directo son bacterias gram negativas y pueden ser observados en campo oscuro y con impregnación argéntica de Fontana. Cultivan en medios especiales, su hábitat sería presente en la boca y en caries dentarias. Cuadros clínicos es un agente asociado a cuadros de angina de Vincent, úlcera tropical y procesos infecciosos pulmonares pútridos. Su diagnóstico es suficiente el examen directo de los frotis coloreados con gran y su tratamiento sería la penicilina. Yo les voy a estar leyendo acerca de un caso clínico que pudimos encontrar. Hombre de 31 años que presenta gran úlcera mucosa labial inferior derecha de bordes indurados. 2 meses de evolución asociada a 2 adenopatías en cuello. Se realiza una minuciosa anamnesis y exámenes de laboratorio, confirmando el diagnóstico de una infección treponémica. Se le brindó tratamiento y la lesión resolvió. Los títulos de seguimiento fueron no reactivos. En conclusión, se demuestra la importancia de mantener sospecha de infección sifilítica cuando un paciente presenta linfoadenopatía y una lesión oral. Fundamentar un diagnóstico correcto proporciona una pronta atención y recuperación del paciente, evitando complicaciones que afecten su calidad de vida y a sus parejas sexuales. Muy bien, muy bien. Lo que dicen sobre todas las conclusiones es que siempre hay que estar atentos a esto, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque vieron ustedes que si se llega a la sífilis terciaria, ya es un gran comprometimiento en la vida normal del paciente y hasta puede llegar a la muerte. Así que es muy importante hacer el diagnóstico previo, rápido, ¿verdad? En la primera etapa de la evolución de la enfermedad, de tal manera que se pueda evitar llegar a esos extremos, ¿verdad? Entonces, es muy importante pensar que no solamente puede ser genital, sino que esto que acaban de presentar también puede ser en la boca, porque depende también, eso depende del tipo de relación sexual que se tenga. Las infecciones orales o las anales también pueden aparecer en estos casos con infección por treponema pálido, ¿verdad? En la boca aparece esto y hoy hablamos ya de los condilomas planos que pueden aparecer en la zona perianal, así que todo eso hay que tener en cuenta, ¿verdad? Y siempre, como acabo de decir, hay que ver qué pasa con el paciente y con la pareja sexual que tiene o las parejas sexuales que tenga, ¿verdad? Entonces, eso para evitar la propagación del treponema, ¿verdad? En una época se bajó bastante el número de pacientes con treponema. El caso de sífilis después volvió a subir de vuelta, porque sobre todo cuando se llega a la promiscuidad, a no tener en cuenta las indicaciones correspondientes para sexo seguro, ¿verdad?
Entonces, esto está muy bien, hay que pensar en este caso. Una cuestión que les quiero indicar bastante bien. Cuando es genital, en este caso dijimos que el treponema produce, treponema pallium pallium, produce una lesión genital que es el chancro duro o chancro sifilítico. Eso es una lesión genital, ¿verdad? Quiero que atiendan bien porque entre las infecciones de transmisión sexual tenemos que ver tres grupos de microorganismos que producen patologías diferentes. Una, aquellas bacterias que producen, por ejemplo, una secreción uretral, ¿tá? Aquellos que producen una secreción uretral serían, por ejemplo, el caso de Neisseria gonorrhoeae, también puede ser digamos, infecciones por clamidia trachomatis o ureaplasma urolíticum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium. Todo eso produce secreción, sale como una especie de secreción transparente en algunos casos y en otros bien purulenta por la uretra, tanto en el hombre como en la mujer. Eso es una secreción. Eso viene a ser un grupo de bacterias. Otros que producen lesión genital. ¿Cuáles son los que producen lesión genital? Este treponema pallidum que produce el chancro duro, chancro sifilítico. Hay otro que produce chancro blando, Haemophilus ducreyi. Y hay un virus que vamos a ver después, que es el herpes simple, generalmente tipo 2, a veces también tipo 1, que puede producir una lesión genital, ¿verdad? Entonces, uno es por secreción, otro por lesión y otro por vegetación. O sea, vegetación viene a ser aquellas verrugas que se producen, y acá vimos que este produce una forma, este problema pálido, una forma de verruga plana, que viene a ser condilomas planos, y lo otro que es por virus papiloma humano, que produce una, ¿qué cosa? Un condiloma que no es un condiloma plano, sino es un condiloma donde hay una verruga bien formada, ¿verdad? Entonces, esas son las situaciones genitales que tenemos que considerar cuando hay una secreción, cuando hay una lesión y cuando hay una vegetación. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, doctor, se entendió. Bueno, esto es muy importante que sean, porque cuando ustedes van a comenzar a ver estas situaciones de infección genital, entonces tenemos que ir pensando en el tipo de microorganismo, en el tipo de la presentación de la patología para poder ver qué pasa con este paciente. ¿Está? Bien, adelante. Bueno, el otro caso clínico que encontramos sería paciente varón de 48 años de edad ingresa al Hospital Nacional Cayetano Heredia con un tiempo de enfermedad de 6 meses, caracterizado por trastorno de la conducta de la personalidad, movimientos bucales tipo masticatorio, dolor en miembros inferiores, hiporexia, pérdida progresiva de peso y falta de control de esfínteres. Tenía antecedente de promiscuidad sexual sin protección y sin referencia a lesión ulcerativa genital primaria. Al examen físico, sus funciones vitales eran estables. Estaba desorientado en tiempo, espacio y persona. Y presentaba hemiparesia derecha, hiperreflexia y Babinski positivo derechos, reflejo de succión y palmo mentoniano positivos, parálisis del sexto par craneal derecho, pupilas isocóricas, reflejo de acomodación conservado y marcha con aumento de la base de sustentación, y no presentaba signos meningios. ¿Está? Sí. Bien. Allá dice que es Hospital Nacional Cayetano Heredia. ¿En qué lugar del mundo es eso? Ese caso, ¿qué país está? Profe, Eso, los dos casos que encontramos fueron en internet, porque en el libro, sí, específicamente en el de Murray, explica más bien todo otra vez un sí. caso clínico en sí. Pero No, no. sería en Perú, doctor, Eso es muy bien, Perú. ¿Y por qué decir que es Perú? Por el nombre de la universidad, del por el hospital. nombre del hospital. Eso es Cayetano Heredia. Y hay vamos a ver en parasitología, hay un parásito que se llama, vieron que Heredia había estudiado en esa universidad sobre protozoarios, ¿eh? Y entonces tenemos el Cyclospora cayetanensis, se llama un parásito que vamos a estudiar
en parasitología en protozoarios. Y se refiere a este señor Cayetano Heredia por el hospital, la universidad donde se estudió eso. ¿Está? Y está muy bien. Acá tenemos una cuestión de un paciente que ha hecho, sobre todo ahí al final, dice que tiene reflejo, como decía conservado, marcha con aumento de la base de sustentación. O sea que tenía dificultad para moverse, ¿verdad? Es lo que hoy explicábamos de lo que es la marcha del diabético. Entonces posiblemente hay que hacer a este paciente, hay que hacer estudios para ver si tiene inmunológicamente, o sea, serológicamente o inmunológicamente, a ver si da positivo para treponema pálido. ¿Está? Así que es muy importante ver qué le pasa al paciente, cómo tiene las características clínicas. Fíjense que todo lo que sea en medicina, todo se comienza por una muy buena clínica, hacer una anamnesis. ¿Anamnesis qué significa? Anamnesis es el interrogatorio que le hacemos al paciente. Se hace un interrogatorio completo, como corresponde, y después se ve la clínica y con eso se pide después algunas pruebas auxiliares para poder definir exactamente qué es lo que le está pasando. Entonces se hacen pruebas microbiológicas, que es lo que nosotros estudiamos acá, para ver cómo se diagnostica al agente causal de la infección. ¿Está? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún compañero, alguna situación más. ¿Esta es la última, verdad? ¿O no? Sí, esa sería la última, doctor. Muy bien. Ahí se fue y viene la bibliografía. Muy bien. Sí, esa es la base. Y después te miraron también otros materiales de internet y de... Así, está muy bien. Perfecto, muy bien. Adelante. ¿Puedo dejar de compartir, doctor? Sí, ya. Está muy bien. Muy bien el grupo. Así me gustó. Voy a... ¿Sí? Sí, puede haber. Puede haber. Sí, puede haber. Sí. Vos, vos podés tener, por ejemplo, secreción uretral y un chancro duro. Por ejemplo. ¿Está? En ese caso, eh, vos tenés, por ejemplo, una secreción, quizás puede ser, por ejemplo, por Neisseria gonorrea, y además puedes tener treponema pálido. Esa asociación suele ocurrir. No es todos los días, pero de vez en cuando puede aparecer algún caso así, donde haya treponema y Neisseria a la vez. Sí, puede haber. Lo mismo que en genital femenino, puedes encontrar inclusive, encontrar Neisseria, puedes encontrar un parásito que se llama Trichomonas vaginalis, ¿verdad? Y otra bacteria que se llama Gardnerella vaginalis. Estos tres pueden encontrar, sí, puede aparecer. Sí, chancro blanc, sí, sí. Sí, puede aparecer una concomitancia, o sea, concomitancia quiere decir que a la vez te infectas con dos cosas. Sí, puede ser, puede ser. Es correcto lo que decís, sí, es correcto. Voy a pasar la lista, por favor, atiendan. Achucarro, Profe, sí. Presente. una consulta. Yo soy Keila. Sí, ¿qué pasa? Profe, la clase anterior, cuando llamaste a la lista, yo te puse presente en el chat, pero no viste y me pusiste Yo ausente no he visto en el chat. porque mi internet estaba con muy mala Bueno, conexión, profe. ahora eso ya enviamos. Eso vamos a tener esto en cuenta al final. Si te falta, vos me avisas y yo corrijo eso al final del curso. ¿Está? Gracias, profe. Por favor, anotar la fecha que ocurrió eso. Entonces, al final, si hace falta, voy a hacer el arreglo correspondiente cuando me presenten todas las fechas de clase. ¿Está? Gracias, profe. Listo. Achucarro, me dijiste presente, ¿verdad?
Añasco, Presente. Antunes, Presente, doctor. Arias, Presente, doctor. Arrúa, Presente, doctor. Báez, Presente. Báez Palacios, Mercedes, Vareiro, Presente. Benítez, Magalí, Benítez Magalí, Ay, no se prendía mi micrófono. Presente, profe. presente. Bueno, Benítez Diana, Diana Benítez. Después Cardoso, Presente, profe. Chamorro, Presente, doctor. Chena, Presente. después de Sousa, Samantha, Samantha de Sousa, Samara de Sousa, Duarte, Presente, doctor. García, Gómez, Han, Presente, doctor. Profe, ¿me Jara, escuchan? Jara Juan, Jara Juan, después López Benítez, Presente, profesor. Lugo, Presente, profe. Lugo Sol, ¿verdad? Sí, presente. Lugo, perdón, Liz Lugo, Presente. después Moraes, Presente. después Ocampos, Presente. Ortega, Presente. Patiño, Presente. Pertile, Presente. Portillo, Presente, doctor. Rojas, Presente.